Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. La infancia es el tiempo más dulce y encantador para algunos niños. Los que hemos tenido el gusto y el privilegio de crecer escuchando con las voces de Hijitus, de Larguirucho, de Oaki. Hoy nos encontramos junto a su creador, el señor Manuel García Ferré. ¿Qué tal, Alejandra? Gracias, Manuel, por recibirnos. No, y es un gusto para mí, en fin, participar con ustedes en una entrevista. Muchas gracias. Para nosotros también. Ahora, don Manuel, su arte estuvo dedicado a los niños, ¿no? Nos gustaría saber cómo fue su infancia, porque usted llegó acá a la Argentina a los 17 años. ¿Cómo fue esa España del año 1929? Bueno, fue un periodo muy difícil para España porque terminó todo ese periodo en el año 1936 en una guerra civil que duró 3 años. Indudablemente la formación de todo ser humano, dicen que los primeros años de vida, hasta los 5 o 6 años, es cuando se va formando el carácter y las circunstancias. Fueron precisamente los 5 o 6 años más difíciles lo que vivimos en una España muy convulsionada por muchísimas circunstancias. No me gusta hacer política, sino vivir la realidad. Pero la realidad es que en esa época hubo muchos miedos, muchos sufrimientos, bombardeos, hambre, muchas penurias. Y eso yo creo que ha influido en mi formación. Tal es así que soy una persona sufrida, luchadora, con mucho optimismo. Y precisamente por haber vivido periodos muy difíciles es que pienso que el ser humano tiene que luchar por salir de todo ello, por ver la parte optimista de la vida, la alegría, y de ahí quizá haya sido mi válvula de escape encontrar en los muñecos, en los personajes. Le cuento una anécdota, en esa época no había juguetes, yo me hacía mis propios juguetes. Entonces de esa necesidad quizás me haya surgido una habilidad manual para poder construir muñecos como fue Petete, como fue Calculín, como fue Hijitus, y luego llevarlos a la fantasía y vivir ese recuerdo de infancia con cierta experiencia, con cierta madurez, y al mismo tiempo tomar conciencia que los grandes medios de difusión, al principio era el cine, después vino la televisión, por eso que los primeros capítulos de Hijitus lo hice en blanco y negro, porque todavía la televisión había llegado en color a la Argentina. Sí, es verdad. Fue tomar conciencia de que al chico en su formación hay que darle imaginación, hay que darle fantasía, pero hay que darle los pies en la tierra. Hay que tener mucha realidad en lo que se dice y ser muy coherente en la formación de ellos. Es verdad. Sobre todo tener en cuenta los valores morales, los valores de lo que yo siempre he tenido presente. El sermón de la montaña: no quieras para vos lo que no quisieras no quieras para los demás lo que no quieras para vos. Y bueno, y eso ha ido la formación de mi personaje. Luego, mirando a mi alrededor, descubrí que estaba el mundo lleno de personajes. Cada uno de nosotros somos un personaje. Y sí. Pero hay muchos que tienen cualidades similares, como por ejemplo hay muchos neuros en el mundo, hay muchas cachabachas y hay muchísimos larguiruchos. Mi preocupación fue quizá trabajar en equipo, tratar de buscarle voces a los personajes. Nunca me gustó recurrir a voces ya conocidas, porque la asociación de ideas, que es una de las bases de la publicidad, estaba muy ligada a que si pone la voz de un actor muy conocido, entonces en vez de ver al personaje estás viendo al actor. Al actor, entonces yo siempre me preocupé mucho en buscar y crear voces nuevas para cada personaje. ¿Y cómo fue el primer dibujo que realizó? La primera oportunidad que tuve para poder así
manifestar todas estas inquietudes fue con un señor que yo respeté muchísimo y que ya era mucho mayor que yo, porque era don Constancio C. Vigil, el autor de Lerial, el autor del Mono Relojero, de Misia Pepa, del libro de lectura UPA. De UPA, y cuando le llevé mi primer personaje, la historieta de Pipío, que en el fondo era un raconto de mi infancia, era contar muchos hechos que me habían ocurrido, pero de una manera divertida, amena, le gustó mucho y empezamos a publicarlo semanalmente. Estuve 7 años publicando en la revista Villiquen, hablo del año 52 en adelante. Y ahí surgieron personajes como era Oaki, como era Pacupún, inclusive el nacimiento de Hijitus, es en la historieta de Pipío, en un episodio, y me di cuenta que el personaje tenía mucha fuerza, tenía una gran personalidad. Entonces lo separé y luego creé la historieta de Hijitus. Y así fue que me fui evolucionando hasta escribir cuentos. Me gustaba mucho la literatura, la poesía, y fue mi primer largometraje con Anteojito y Antifaz, Mil intento y un invento. Con el tiempo, quiero contar una anécdota. Cuando tuve la suerte de poner Anteojito y Antifaz en forma de jingle historieta en televisión, uno de los directores del Canal 9 de aquella época, hablo del año 61, 62, 63, Julio Cor, me llamó para hacer un cómic. El personaje de Anteojito y Antifaz están teniendo mucho éxito, ¿por qué no hacemos un cómic? Yo ya tenía mi propia empresa productora, y digo, ¿por qué no hacemos una revista infantil? Dice, no, porque es muy difícil competir con Villiquen. Digo, no, donde hay uno puede haber dos. Claro. Y bueno, sacamos la revista Anteojito y Antifaz, que durante 37 años se colocó al tope de ventas, y en fin, me dio muchas satisfacciones, y me permitió eso trabajar en equipo, ir armando paralelamente con muchos dibujantes, un equipo grande, y armar un equipo para hacer largometrajes, otro para hacer series de televisión, otro para la parte editorial, y sin darme cuenta me convertí en empresario. Tal cual. Una vez mi hijo sí es arquitecto, me preguntó, papá, ¿vos qué eres? Porque escribe, dijo, mira, no sé, una cosa me ha ido llevando a la otra. Tal cual, eso le iba a preguntar. Sí, porque tiene muchas. He sido editor, productor de cine, productor de televisión, pero en el fondo yo me considero dibujante. Observo el mundo que hay a mi alrededor, observo a la vida, descubro caracteres, quizás tengo un poquito de psicólogo, no sé, es que para mí el arte es uno solo, que se llama vida. Es que al principio estaban unidas todas la música, el arte, la literatura. Me ha gustado mucho ver la biografía. Yo cuando veo que personajes como Leonardo era músico, era poeta, era dibujante, era pintor, hacía todo. ¿Por qué? Porque ponía sentido común y sensibilidad a lo que hacía. Entonces en eso me inspiraba yo. Y digo, bueno, he sido editor sin haber estudiado editorial, soy director de cine y hago mis películas y yo no estoy de dibujo animado en ningún lado. Entonces el sentido común es lo que yo creo que me ha ido llevando a eso. Claro, es verdad. Y algo que una vez dije que me he dado cuenta que formó parte de mi manera de ser. Una vez mi madre me decía, cuando yo tenía 13, 14 años y quería dibujar, y mi padre decía, no, tienes que estudiar, porque un título universitario abre muchas puertas y demás. Pero la obsesión mía por dibujar, mi madre me dijo una cosa. Dice, mira, dedícale medio día a lo que te gusta hacer y medio día a ese sacrificio que tienes que aportarle a la sociedad donde vivas, porque te vas a encontrar muchas cosas resueltas. Va a haber agua en la canilla, vas a tener luz eléctrica, vas a tener que viajar, todo eso es obra del ser humano y eso hay que hacerlo. Y eso hay que pagarlo, y eso tiene un esfuerzo. Si haces nada más que lo que te gusta, estás fuera de la realidad. Y esa fórmula hasta aún hoy día la estoy haciendo. Muchas veces hago tareas de empresario que no me gustan, pero las hago porque sé que tengo que hacerlas para poder realizar lo que me gusta hacer. Y eso es lo que te lleva al trabajo. Es verdad, sí.